Tema del video. La Biblioteca de Alejandría. El mayor depósito de conocimiento del mundo antiguo. Su creación, sus descubrimientos y su destrucción. Preguntas clave. ¿Qué conocimientos guardaba la biblioteca que podían haber acelerado el desarrollo humano en 1000 años? ¿Quién dirigía esta biblioteca y cómo midió la Tierra con una precisión del 1% hace 2000 años? ¿Quién destruyó realmente la biblioteca? ¿Y fue un solo culpable o muchos? ¿Qué descubrimientos se perdieron para siempre con su desaparición? ¿Quién fue Hipatia, la última guardiana del conocimiento antiguo? Sección 1. El gancho. Imagina que alguien calculó el diámetro de la Tierra hace más de 2000 años, sin satélites, sin GPS, sin computadoras, solo su mente, una vara clavada en la arena y la sombra del sol, y se equivocó por menos de 300 kilómetros. Ahora imagina que ese conocimiento desapareció. No solo ese cálculo, sino el motor a vapor inventado 1500 años antes de la Revolución Industrial. El sistema heliocéntrico descubierto 1800 años antes de Copérnico. Los secretos de la anatomía humana que la medicina tardó 1000 años en redescubrir. Todo estuvo reunido en un mismo lugar. Todo estaba escrito. Todo estaba guardado. Y alguien, o algo, lo borró del mundo para siempre. Hoy vamos a hablar de ese lugar, de los genios que vivieron entre sus muros, de los hombres que lo destruyeron, y de las preguntas que todavía no tienen respuesta. Porque la historia de la Biblioteca de Alejandría no es solo la historia de un edificio que ardió, que es la historia de lo que pudo haber sido la humanidad, y no fue. Bienvenidos a Imperio de los Faraones, el canal donde el pasado no duerme, donde las piedras hablan y donde las preguntas más grandes tienen respuestas que nadie esperaba. Si llegaste aquí por primera vez, te invitamos a suscribirte al canal. Y si ya formas parte de esta comunidad, sabes que cada nuevo video es un viaje diferente. Hoy te pedimos algo especial. Cuando termines de ver este video, deja tu comentario. No importa si es una pregunta, una opinión o simplemente una reacción. Los comentarios son el combustible de este canal. Nos ayudan a entender qué temas te apasionan, qué quieres explorar, a dónde quieres ir. Tu voz construye el rumbo de Imperio de los Faraones. Así que quédate hasta el final y disfruta del viaje. Y cuéntanos qué piensas. Que comience el recorrido. Anuncio de las preguntas del video. En este video vamos a responder 5 preguntas que llevan siglos en el aire. Primera, ¿qué fue realmente la Biblioteca de Alejandría y cómo se construyó un imperio del conocimiento desde cero? Segunda, ¿quién midió la Tierra hace 2000 años y cómo lo hizo sin ningún instrumento moderno? Tercera, ¿qué descubrimientos asombrosos se hicieron entre sus muros y cuántos siglos le tomó a la humanidad redescubrirlos? Cuarta, ¿quién destruyó realmente la biblioteca? ¿Fue César, los cristianos, los árabes o el olvido mismo? Quinta, ¿quién fue Hipatia, la última guardia del saber antiguo? ¿Y qué significó su muerte para la historia del conocimiento? Ya 5 preguntas. 2000 años de misterio. Empecemos. Capítulo 1. El sueño de un conquistador. Hay un momento que casi nadie conoce. Un joven de 25 años, recién llegado a las costas de Egipto después de conquistar medio mundo, se para frente al mar Mediterráneo y dice: Aquí se construirá la ciudad más grande del mundo. No habla de un puerto, no habla de un mercado, no habla de un palacio, habla de una idea. Ese joven era Alejandro Magno, y la ciudad que imaginó iba a convertirse en el centro intelectual de toda la civilización antigua. Alejandro había sido alumno de Aristóteles,
y Aristóteles le había enseñado algo que ningún general antes había comprendido, que el poder más grande no es el de las armas, es el del conocimiento. Don Alejandro trazó personalmente las calles de la nueva ciudad, eligió el lugar, marcó los límites, diseñó la distribución, y antes de que los cimientos estuvieran secos, ya soñaba con construir allí el repositorio de todo el saber humano. Pero Alejandro murió joven. Murió antes de ver su ciudad terminada. Murió antes de ver su sueño cumplido. Y entonces entró en escena otro hombre. Su nombre era Ptolomeo. Era uno de los generales más cercanos a Alejandro. Y cuando el imperio se fragmentó tras la muerte del conquistador, Ptolomeo eligió Egipto como su territorio, eligió Alejandría como su capital, y eligió el conocimiento como su arma. Alrededor del año 300 antes de nuestra era, Ptolomeo I fundó el Museo de Alejandría, el Mauseion, el Templo de las Musas, y dentro de él, una institución que iba a cambiar la historia, la Gran Biblioteca. No era solo una colección de libros, era un proyecto de Estado, era una declaración de intenciones. Era el intento más ambicioso de la historia antigua de reunir bajo un mismo techo todo lo que la humanidad había aprendido desde sus comienzos. Y los Ptolomeos tenían dinero, poder y ambición sin límites. Capítulo 2. La máquina de capturar conocimiento. Ahora viene la parte que nadie te cuenta en los libros de historia. ¿Cómo se construye la biblioteca más grande del mundo? Los Ptolomeos no esperaron a que los libros llegaran solos. Los fueron a buscar. A veces con diplomacia, a veces con oro, a veces con métodos que hoy llamaríamos menos diplomáticos. El mecanismo más famoso era el de los barcos, que todo navío que entrara al puerto de Alejandría, sin excepción, era inspeccionado por funcionarios del Estado. Si a bordo había pergaminos, rollos o cualquier tipo de texto escrito, esos textos eran confiscados de inmediato y llevados a la biblioteca. No devueltos, confiscados. Los escribas trabajaban día y noche haciendo copias. Y entonces venía la parte interesante. Al dueño original no le devolvían el original. Le devolvían la copia. El original se quedaba en la biblioteca. En los registros de la institución, esos textos tenían una etiqueta especial. En griego se escribía así, ek ploion, que significa literalmente de los barcos. Era el sello de la conquista intelectual. Pero los Ptolomeos no se detenían ahí. Ptolomeo III quería los manuscritos originales de los grandes dramaturgos griegos. Esquilo, Sófocles, Eurípides. Eran joyas culturales que Atenas guardaba como tesoros nacionales. ¿Cómo consiguió que Atenas se los prestara? Ofreció una caución de 15 talentos de oro como garantía de devolución, una suma equivalente, según los cálculos modernos, a aproximadamente $1.000.000 actuales. Atenas aceptó, le prestó los originales, y Ptolomeo III tomó una decisión. Se quedó con los originales, devolvió copias perfectas y asumió la pérdida del depósito, porque para él tener los originales valía más que cualquier cantidad de oro. Además de todo esto, los Ptolomeos controlaban algo que nadie más tenía: el papiro. El papiro crecía casi exclusivamente en Egipto. Era el material con el que se fabricaban todos los libros del mundo antiguo. En ciertos periodos, los Ptolomeos prohibieron su exportación para frenar el crecimiento de bibliotecas rivales como la de Pérgamo y para obligar a los intelectuales de todo el Mediterráneo a viajar a Alejandría si querían acceder a los textos. Y les funcionó. Los mejores matemáticos, astrónomos, médicos, filósofos y poetas del mundo griego llegaron a Alejandría atraídos por becas generosas,
alojamiento gratuito, comida pagada por el Estado y acceso ilimitado a la colección más impresionante de textos que existía en el planeta. En su momento de mayor esplendor, la biblioteca llegó a albergar entre 500.000 y 700.000 rollos de papiro. Para entender la magnitud de ese número, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos tardó más de 200 años en reunir su colección. Los Ptolomeos lo hicieron en menos de 100. Capítulo 3. El hombre que midió la tierra con una vara. Aquí hay una historia que merece detenerse. Porque si la Biblioteca de Alejandría produjo un solo logro en toda su existencia, este habría sido suficiente para justificar su existencia. Corría el siglo III antes de nuestra era. El director de la biblioteca se llamaba Eratóstenes de Cirene. Era matemático, astrónomo, geógrafo, poeta. Sus contemporáneos lo llamaban Beta, la segunda letra del alfabeto griego, porque decían que era el segundo mejor en todo. Pero en una cosa fue absolutamente primero. Fue el primer ser humano en calcular con precisión el tamaño de la Tierra. ¿Cómo lo hizo? Un día, Eratóstenes leyó un informe fascinante. En la ciudad de Siena, al sur de Egipto, la actual Asuán, había un pozo que era diferente a todos los demás pozos del mundo. Una vez al año, exactamente al mediodía del día más largo del año, el sol brillaba directamente en el fondo del pozo. Sin sombras, sin ángulos. El sol caía perfectamente vertical. Eratóstenes entendió lo que eso significaba. En ese momento preciso, el sol estaba exactamente sobre la vertical de Siena. Entonces, hizo algo simple y al mismo tiempo genial. Plantó una vara en el suelo en Alejandría, exactamente al mediodía del mismo día. Y midió la sombra. La sombra existía. Eso significaba que el sol no caía verticalmente en Alejandría como lo hacía en Siena. Había un ángulo. Eratóstenes midió ese ángulo. Era de aproximadamente 7 grados con 2 minutos. Eso es casi una 50ª parte de un círculo completo de 360 grados. Si Alejandría y Siena estaban en el mismo meridiano, lo cual era aproximadamente correcto, y la diferencia angular entre ellas era una 50ª parte de un círculo completo. Entonces la distancia entre las dos ciudades multiplicada por 50 debía dar la circunferencia total de la Tierra. La distancia entre Alejandría y Siena era de unos 5.000 estadios. 5.000 por 50. Resultado: 252.000 estadios. Convirtiendo esa medida a kilómetros actuales, el resultado oscila entre 39.060 kilómetros y 40.320 kilómetros. La circunferencia real de la Tierra es de 40.075 kilómetros. El margen de error de Eratóstenes fue de menos del 2%, hace 2.300 años, con una vara y la sombra del sol. Y esta no fue su única contribución. Eratóstenes también calculó la inclinación del eje terrestre. Creó uno de los primeros mapas del mundo conocido con coordenadas de latitud y longitud. Desarrolló el método matemático conocido como la criba de Eratóstenes para encontrar números primos, un método que todavía se enseña en las universidades del siglo XXI. Nadie recordó su nombre durante siglos. Sus obras originales se perdieron. Lo que sabemos de él lo conocemos a través de referencias que otros autores hicieron sobre su trabajo. Nos detenemos un momento aquí. Si llegaste hasta este punto del video, ya sabes que esto no es historia de superficie, es historia de verdad. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? ¿Ya sabías alguna de estas historias o todo es nuevo para ti? Cuéntanoslo en los comentarios. Esa conversación que construimos juntos es lo que hace grande a Imperio de los Faraones.
Sigue con nosotros. Lo mejor todavía está por venir. Capítulo 4. Los genios que vivieron entre sus muros. Pero Eratóstenes no estaba solo. La Biblioteca de Alejandría era algo parecido a lo que hoy llamaríamos un instituto de investigación avanzada. Los mejores intelectuales del mundo vivían allí, estudiaban allí, discutían allí y publicaban allí. Y lo que produjeron todavía nos deja sin palabras. Primer genio, Aristarco de Samos. Aristarco era astrónomo, y en el siglo III antes de nuestra era, propuso algo que le costó la reputación: que la Tierra no era el centro del universo, que era el Sol el que estaba en el centro, y que la Tierra, junto con los demás planetas, giraba alrededor de él. Nadie le creyó. La idea pareció tan absurda, tan contraria al sentido común, que fue ignorada durante generaciones. Aristarco fue objeto de burla y sus tesis fueron abandonadas. 1800 años después, un sacerdote polaco llamado Nicolás Copérnico presentó exactamente la misma idea, y esta vez el mundo estuvo dispuesto a escuchar. Aristarco lo había dicho primero. Aristarco lo había demostrado primero, pero nadie lo recordó. Segundo genio, Herón de Alejandría. Herón era ingeniero, matemático, inventor, visionario, y en algún momento del siglo I de nuestra era, construyó un aparato al que llamó la eolípila. Era una esfera de metal con dos tubos curvados en lados opuestos. Se llenaba de agua y se colocaba sobre una fuente de calor. El agua se convertía en vapor. El vapor salía por los tubos, y la esfera comenzaba a girar. Era un motor de vapor funcional, construido hace casi 2000 años. Herón no lo utilizó para mover maquinaria ni para impulsar vehículos. En su contexto histórico, la energía humana y animal era abundante y barata, y nadie veía la necesidad de una alternativa mecánica. Pero la idea existía, estaba escrita, estaba documentada, y se perdió. La humanidad tardó 1500 años en llegar a la misma conclusión, y cuando lo hizo, llamó a ese momento la Revolución Industrial. Tercer genio, Herófilo de Calcedonia. Herófilo era médico, y fue el primero en la historia documentada en realizar disecciones sistemáticas del cuerpo humano. Antes de Herófilo, la medicina era mayormente teoría, tradición y suposición. Herófilo abrió cadáveres, observó, anotó, comparó, y llegó a una conclusión que hoy parece obvia, pero que en su tiempo era revolucionaria. El cerebro, y no el corazón, es el órgano que controla el cuerpo y el pensamiento. Describió el sistema nervioso. Estudió el sistema circulatorio. Investigó el sistema reproductor femenino. Escribió tratados de obstetricia para facilitar los partos y tratar enfermedades de la mujer. Su nivel de conocimiento médico no volvió a alcanzarse hasta el Renacimiento europeo. Más de 1000 años después, cuarto genio, Ctesibio de Alejandría. Ctesibio era el padre de la neumática. Inventó la bomba de agua de doble acción. Desarrolló un reloj de agua, el clepsidra, con una precisión sorprendente para su época. Construyó órganos hidráulicos, catapultas de aire comprimido y mecanismos que parecían salidos de siglos futuros. De sus obras escritas no sobrevivió absolutamente nada. Solo sabemos de él porque otros autores lo mencionaron. Quinto genio, Hiparco de Nicea. Hiparco fue uno de los astrónomos más grandes de la antigüedad. Catalogó más de 850 estrellas. Calculó la distancia a la Luna con una precisión notable. Descubrió la precesión de los equinoccios, el lentísimo movimiento del eje de la Tierra a lo largo de miles de años. Pero hay algo más sobre Hiparco que los investigadores modernos descubrieron con asombro.
en el año 1994 de nuestra era, es decir, en hace apenas unas pocas décadas, los matemáticos analizaron su obra sobre astronomía combinatoria y encontraron algo inesperado. Hiparco había desarrollado conceptos matemáticos avanzados de combinatoria, que los matemáticos modernos creían haber inventado en el siglo XX. Sus conocimientos eran, en ese aspecto específico, más de 2000 años adelantados a su tiempo. Capítulo 5. El primer catálogo del mundo. Hay un nombre que merece un capítulo propio, aunque pocos lo conocen: Calímaco de Cirene. Calímaco no era astrónomo, ni ingeniero, ni médico. Era poeta, bibliófilo, organizador de conocimiento. Y creó algo que el mundo tardaría 20 siglos en valorar correctamente: los pínaques. Los pínaques era el primer catálogo bibliográfico de la historia. Es 120 rollos de papiro, una descripción sistemática de cada obra guardada en la biblioteca, el título, el nombre del autor, su lugar de nacimiento, su contexto histórico, una evaluación de la autenticidad del texto y un resumen del contenido. Era, en esencia, el primer sistema de metadatos de la historia humana. Era lo que hoy llamaríamos el índice de una biblioteca universitaria, pero hecho a mano, con una vara de caña sobre papiro, 2300 años antes de que existieran las computadoras. Los pinaques se perdieron completamente. Con ellos se fue el único registro completo de todo lo que existió en la biblioteca. Con ellos se fueron los nombres de miles de autores que de otro modo podríamos conocer. Con ellos se fue el mapa de todo lo que la humanidad antigua sabía. No perdimos solo los libros, perdimos el catálogo. Y eso puede ser incluso peor. Capítulo 6. ¿Quién mató a la biblioteca? Y ahora llegamos a la pregunta que todo el mundo hace, la que aparece en documentales, en películas, en debates de historia, la que parece simple pero no lo es. ¿Quién destruyó la biblioteca de Alejandría? La respuesta corta es: no fue una sola persona, no fue un solo incendio, no fue una sola noche. La respuesta larga comienza con Julio César, acusado primero. Julio César, año 48 antes de nuestra era. Durante la guerra civil en Egipto, César se encontraba en Alejandría apoyando a Cleopatra contra su hermano Ptolomeo XIII. Para neutralizar la flota enemiga anclada en el puerto, César ordenó incendiar los barcos. El fuego se extendió desde el puerto hacia los muelles y los almacenes cercanos. Plutarco y Séneca escribieron que el incendio destruyó entre 40.000 y 700.000 rollos. Pero aquí está el detalle clave. Los historiadores modernos señalan que la biblioteca continuó funcionando después de este episodio. Los eruditos siguieron visitándola durante los siglos siguientes. Lo que pudo haber ardido en el puerto eran rollos almacenados en depósitos de carga cerca del mar, quizás esperando ser embarcados o descargados, o quizás una sección menor de la colección. El daño fue real, pero la biblioteca no murió en ese momento. Acusado segundo. El emperador Aureliano, año 272 de nuestra era. Aquí hay sangre de verdad. La reina Zenobia de Palmira se había rebelado contra Roma y había conquistado Egipto. El emperador Aureliano marchó para recuperarlo. Durante la campaña, el barrio del Bruchellón, el distrito real de Alejandría donde se encontraba la biblioteca principal, fue arrasado completamente. No se trató de un accidente. Fue destrucción sistemática en tiempo de guerra. Los edificios del Bruchellón quedaron en ruinas, y con ellos, lo que quedaba de la gran institución. Acusado tercero. El terremoto y el tsunami. Año 365 de nuestra era.
En el año 365, un terremoto de magnitud extraordinaria sacudió el Mediterráneo oriental. El epicentro estaba en el fondo del mar, frente a las costas de Creta. El seísmo generó un tsunami devastador que se extendió por todo el mar. Las olas alcanzaron Alejandría. Los barrios costeros fueron inundados. En los cimientos de los edificios del antiguo Brucheion, ya debilitados por los conflictos anteriores, recibieron un golpe del que ya no se recuperaron. Acusado IV, el patriarca Teófilo y la destrucción del Serapeo. Año 391 de nuestra era. Este capítulo es doloroso. A finales del siglo IV de nuestra era, el emperador Teodosio I promulgó edictos que prohibían el culto pagano en todo el Imperio Romano. En Alejandría, el patriarca Teófilo tomó los decretos imperiales como una autorización para actuar. El Serapeo, el gran templo de Serapis, albergaba la Biblioteca Hija de Alejandría, una colección significativa vinculada a la institución original. Por orden de Teófilo, el Serapeo fue demolido hasta los cimientos. Los textos que contenía fueron destruidos por considerarse portadores de herejía pagana. Después de ese año, las menciones a la biblioteca en ese lugar desaparecen de los registros históricos. Acusado V. El califa Omar. Año 642 de nuestra era. Esta historia es la más famosa, y también la más falsa. Según la leyenda, cuando los árabes conquistaron Egipto, el califa Omar ordenó quemar todos los libros de la biblioteca con el siguiente argumento: si los libros están de acuerdo con el Corán, son superfluos. Si lo contradicen, son herejes. En cualquier caso, hay que quemarlos. Se dice que los rollos ardieron durante 6 meses como combustible en los baños públicos de la ciudad. El problema es que no existe ninguna fuente contemporánea que respalde esta historia. La referencia más antigua a esta leyenda data del siglo XII de nuestra era, es decir, 500 años después de los hechos que supuestamente describe. Los historiadores modernos, de forma casi unánime, consideran que esta historia fue inventada o elaborada siglos después por razones políticas o religiosas. Y hay un argumento aún más sencillo. Para cuando los árabes llegaron a Alejandría, la gran biblioteca ya no existía. Había desaparecido décadas, si no siglos, antes. El verdadero asesino. El tiempo y el olvido. Aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. El verdadero destructor de la biblioteca de Alejandría no fue César. No fue Teófilo. No fue ningún califa. Fue la indiferencia. La biblioteca dependía del financiamiento de las élites. Cuando ese financiamiento se interrumpió, cuando los gobernantes dejaron de ver el conocimiento como un valor estratégico, los textos dejaron de copiarse. Y el papiro, en el húmedo aire de Alejandría, comenzó a pudrirse. Sin copias, sin reemplazos, sin mantenimiento, los rollos se convirtieron en polvo. Hubo también un factor técnico de enorme importancia. Entre los siglos segundo y cuarto de nuestra era, el mundo estaba cambiando de formato. Los rollos de papiro estaban siendo reemplazados por los códices, lo que hoy llamamos libros, con páginas encuadernadas. Aquello que no fue transcrito del formato antiguo al nuevo quedó condenado, no por el fuego, por la obsolescencia. El mundo cambió de formato, y lo que no pudo seguir el ritmo, desapareció. ¿Llegas hasta aquí y sigues pensando que la historia antigua es aburrida? Porque lo que acabas de escuchar podría ser un guión de ciencia ficción, excepto que es todo verdad. Ahora quédate con nosotros para la parte más impactante del video. La historia de una mujer, la última guardiana del conocimiento antiguo. Y antes de continuar,
Cuéntanos en los comentarios qué acusado te parece el más responsable. ¿César? ¿Los conflictos religiosos? ¿El tiempo? Tu opinión nos importa de verdad. Capítulo 7. Hipatia, la mujer que desafió a la oscuridad. Hay muertes que cambian la historia, no porque una sola vida valga más que otra, sino porque algunas vidas representan algo más grande que ellas mismas. La vida de Hipatia representaba el último destello de la luz de Alejandría, y cuando ese destello se apagó, fue el final de una era. Hipatia nació aproximadamente en el año 360 de nuestra era. Era hija de Teón de Alejandría, uno de los matemáticos más respetados de su tiempo. Desde niña, su padre la educó como si fuera a convertirse en el mayor pensador de su generación, y lo logró. Hipatia se convirtió en directora de la Escuela Neoplatónica de Alejandría. Enseñaba matemáticas, astronomía y filosofía a estudiantes que venían de todo el Mediterráneo. Era conocida no solo por su inteligencia, sino por su capacidad de explicar conceptos complejos con una claridad extraordinaria. Sus alumnos la veneraban. Los funcionarios del gobierno la consultaban. Los intelectuales de la época la correspondían por carta desde lugares remotos. Pero el contexto histórico en que vivió era explosivo. Alejandría de finales del siglo IV era una ciudad en guerra consigo misma. La tensión entre comunidades religiosas distintas, cristianos, judíos y paganos, había llegado a un punto de ruptura. El patriarca Cirilo, sobrino de Teófilo, el mismo que había destruido el Serapeo, era un hombre de enorme poder político y una capacidad especial para convertir el fervor religioso en conflicto social. Hipatia tenía una relación cercana con Orestes, el gobernador romano de Alejandría, que representaba el poder civil. Cirilo quería que el poder civil se subordinara al eclesiástico, y Hipatia, con su influencia intelectual sobre el gobernador, se convirtió en un obstáculo. Comenzaron a circular rumores. Se decía que Hipatia practicaba magia, que era bruja, que usaba sus conocimientos de astronomía y matemáticas para artes oscuras, que su influencia sobre Orestes era de naturaleza sobrenatural. Todo era mentira. Pero las mentiras repetidas con suficiente intensidad pueden tener consecuencias reales. En el año 415 de nuestra era, en el mes de marzo, Hipatia regresaba a su casa en su carruaje. Un grupo de hombres la detuvo en la calle. Lo que sucedió después es descrito en las fuentes antiguas con un lenguaje que hoy, 16 siglos después, sigue siendo difícil de leer. Hipatia fue arrastrada de su carruaje. Fue llevada a la fuerza a una iglesia cercana, y allí fue asesinada. Tenía aproximadamente 55 años. Sus libros fueron quemados, sus notas destruidas, cada rastro de su trabajo borrado. El gobernador Orestes protestó ante Roma, pero el tiempo de la protesta había pasado. La fuerza que había detrás del crimen era demasiado grande para ser contenida por una denuncia formal. Cirilo fue declarado santo por la Iglesia Católica en el siglo XVII. Hipatia fue olvidada durante más de 1000 años. Fue redescubierta durante la Ilustración, cuando los pensadores europeos buscaban modelos de razón frente a la superstición, y se convirtió en símbolo de algo más grande que su propia historia. El símbolo del precio que el mundo ha pagado, y sigue pagando, cuando prefiere la oscuridad al conocimiento. Capítulo 8. Lo que perdimos para siempre. Aquí hay que detenerse, porque hay una pregunta que todavía flota sin respuesta. ¿Qué había exactamente en esos rollos? ¿Qué conocimientos específicos se perdieron? ¿Qué habría cambiado en la historia humana si no se hubieran perdido?
Los investigadores modernos han intentado responder esto, y lo que han encontrado es al mismo tiempo fascinante y angustioso. Lo que sabemos que se perdió incluye los pinaques de Calímaco, el catálogo completo de la biblioteca en 120 tomos. Su pérdida significa que ni siquiera sabemos qué obras existían. Es como perder el inventario del almacén más grande del mundo. No sabes cuánto falta porque no sabes cuánto había. La historia de Egipto de Manetón, una obra completa sobre la historia de los faraones, escrita por un sacerdote egipcio en el siglo III antes de nuestra era. Lo que sabemos de la cronología del antiguo Egipto viene de fragmentos citados por autores posteriores. El original se perdió. Los escritos originales de Ctesibio, el padre de la neumática, cuyas invenciones habrían podido acelerar la historia de la mecánica en siglos. 0. No sobrevivió ni una sola línea. Más de 160 textos de Crisipo de Solos, uno de los fundadores del estoicismo, considerado por muchos tan importante como Aristóteles. De sus obras originales sobreviven solo fragmentos citados por otros. La mayor parte de las obras de los trágicos griegos, de las más de 90 obras que se atribuyen a Esquilo, sobrevivieron solo 7. De las más de 120 de Sófocles, llegaron a nosotros apenas 7. De las 90 de Eurípides, 18. Obras científicas completas sobre astronomía, mecánica, medicina e ingeniería, cuyos títulos ni siquiera conocemos porque el catálogo que los registraba también se perdió. Y luego está la pérdida que es más difícil de cuantificar: el método científico mismo. En la Biblioteca de Alejandría, los eruditos combinaban la teoría con el experimento. Observaban, medían, registraban y comparaban. Era algo extraordinariamente raro en el mundo antiguo. Cuando esa institución desapareció, lo que quedó fue un mundo que estudiaba los textos que habían sobrevivido, pero que no tenía la infraestructura ni la cultura para seguir investigando, experimentando y descubriendo. El resultado fue que durante siglos el conocimiento no avanzó. No porque los seres humanos se hubieran vuelto menos inteligentes, sino porque se había perdido el entorno que hacía posible ese avance. No es exagerado decir que el colapso de Alejandría fue, en parte, el colapso de una forma de pensar. Una forma de pensar que la humanidad tardó siglos en reconstruir. Capítulo 9. El renacimiento de una idea. Pero esta historia no termina en tragedia, porque hay algo en la idea de Alejandría que ha demostrado ser indestructible. No los edificios, no los rollos, no los nombres de los sabios, la idea misma, la convicción de que el conocimiento debe ser reunido, protegido y compartido. En el año 2002 de nuestra era, se inauguró en la misma ciudad de Alejandría una nueva institución, la Biblioteca Alexandrina. Fue construida con el apoyo de la UNESCO y de docenas de países de todo el mundo. Su diseño arquitectónico es una obra de arte en sí mismo, un edificio circular inclinado hacia el mar, como un sol que emerge del agua, cubierto de caracteres de todos los alfabetos del mundo, grabados en su fachada de piedra. Contiene espacio para 8 millones de libros. Tiene 11 bibliotecas especializadas, 4 museos, un planetario, centros de investigación, laboratorios digitales, y alberga uno de los proyectos más ambiciosos del mundo contemporáneo: la creación de un archivo digital de Internet, una copia de todo el contenido disponible en la red en momentos específicos de la historia, para que las generaciones futuras puedan estudiar cómo fue este período de nuestra civilización. Es, en cierta forma, lo mismo que intentaron los Ptolomeos hace 2300 años:
Capturar el conocimiento de una época antes de que se pierda. La diferencia es que hoy, el conocimiento se mide en petabytes y no en rollos de papiro. Y las herramientas de preservación son servidores y no escribas. Pero la intención es exactamente la misma. Aristarco sigue teniendo razón. La Tierra gira alrededor del Sol. Eratóstenes sigue teniendo razón. La Tierra mide 40.075 kilómetros de circunferencia. Y la idea de Alejandría sigue siendo la más poderosa que la humanidad ha tenido. Que si reunimos lo que sabemos, lo protegemos, lo estudiamos y lo transmitimos, podemos ir más lejos de lo que cualquier individuo podría ir solo. Capítulo 10. La pregunta que aún flota en el aire. Antes de terminar, hay una pregunta que queremos dejarte. No tiene respuesta definitiva, pero vale la pena pensarla. Si la biblioteca de Alejandría no hubiera sido destruida, si el conocimiento que contenía hubiera sobrevivido y seguido desarrollándose, ¿cuándo habría ocurrido la revolución industrial? ¿En el siglo X? ¿En el siglo XII? ¿Cuándo habría llegado el hombre a la luna? ¿Cuándo habríamos encontrado una cura para las enfermedades que todavía nos matan? ¿En qué mundo estaríamos viviendo ahora mismo? No lo sabemos. Nunca lo sabremos. Pero la pregunta importa, porque nos recuerda algo fundamental. El conocimiento no es un lujo. No es un entretenimiento para intelectuales. No es un accesorio de civilización. Es la base de todo. Es lo que separa un mundo que avanza de uno que se estanca. Y la historia de Alejandría nos enseña que puede perderse. No solo por el fuego, no solo por la guerra, sino por la indiferencia, por la decisión colectiva de dejar de valorarlo. Esa es la lección más importante que la biblioteca nos dejó. No la ciencia que guardaba, no los genios que albergó, sino la advertencia de lo que sucede cuando el conocimiento deja de importar. Cierre final. Llegamos al final de este recorrido. Pero el recorrido de verdad nunca termina. Hoy hablamos de una biblioteca que fue el corazón intelectual del mundo antiguo. De un hombre que midió la tierra con una vara hace más de 2000 años. De ingenios que inventaron el motor a vapor 1500 años antes de la revolución industrial. Del sistema heliocéntrico descubierto 1800 años antes de Copérnico. De la mujer que fue la última guardiana de todo ese saber. Y de la pregunta que ningún historiador puede responder. ¿Cuánto perdimos? Esto es solo el comienzo. Porque Alejandría es un portal. Detrás de ella hay otros misterios, otras historias, otras preguntas que todavía no tienen respuesta. Y nosotros vamos a seguir buscándolas. Ahora es tu turno. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? ¿El cálculo de Eratóstenes? ¿El motor a vapor de Herón? ¿El sistema heliocéntrico de Aristarco? ¿La muerte de Hipatia? ¿El verdadero destructor de la biblioteca? Cuéntanoslo en los comentarios. Cada comentario nos ayuda a entender qué quieres explorar. Cada opinión construye este canal. Y cada pregunta puede convertirse en el próximo video. Si todavía no estás suscrito a Imperio de los Faraones, este es el momento. No te pierdas lo que viene. Las pirámides guardan más secretos de los que imaginamos. Los faraones tienen más historias de las que hemos contado. Y nosotros estamos aquí para descubrirlas contigo. Hasta la próxima historia. Hasta el próximo misterio. Hasta el próximo viaje. Imperio de los Faraones.